Vamos a hablar entonces ahora sobre la situación fiscal de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien en este momento está contestando preguntas formuladas por el fiscal de la Nación, doctor Juan Carlos Villena, en relación a la posesión de joyas de lujo y a su patrimonio personal. Para conocer los alcances y el marco en que se lleva a cabo este interrogatorio fiscal, hemos invitado al abogado Jonathan Correa, quien es miembro del estudio Ugasegarra y al cual le hemos preguntado si tiene alguna relación profesional con los actores en esta investigación fiscal y nos ha contestado que no. Abogado Correa, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando Mávila. Muy buenos días, bienvenido. Y presto a responder las inquietudes, ¿no?, jurídicas. Quisiéramos en primer lugar saber quiénes participan en esta sesión que está llevándose a cabo en el despacho del fiscal de la Nación, señor Villena. Bien, esta investigación es reservada, pero tiene la particularidad de, al ser un tema político, haberse divulgado incluso por Twitter, por el Ministerio Público, que ya se está realizando la diligencia en cuestión y que ya se están formulando las preguntas. En principio, los legitimados a participar son el representante del Ministerio Público que genera las preguntas, el abogado de defensa de la persona interrogada, señor Castañeda, ¿no?, que también puede generar preguntas, y de ser el caso de habérsele corrido traslado, la Procuraduría, para que pueda generar también sus preguntas como agraviado en el caso. ¿Y cuál es el campo general sobre el cual se pueden hacer preguntas? El campo general, el hecho principal por el cual se ha originado todo, en realidad, es el tema de los Rolex, el tema de los relojes, las joyas. Principalmente lo que se quiere o lo que el fiscal está presto, digamos, a obtener como información es la fuente de los mismos, la capacidad adquisitiva que pueda tener la señora Dina Boluarte, en concreto, si tiene más ingresos además de los que tiene como presidenta, y a partir de eso él hacer un estimado, tal vez una pericia, pidiendo documentación contable y con ello poder determinar si ella tiene o no justificación real para poder adquirirlos o no. No parece ser el caso, pero ¿qué ocurriría si la presidenta se cogiera, al igual que el señor Oscorima el día de ayer, al silencio? A ver, el silencio es un derecho constitucional para todo procesado y eso puede ser una estrategia legal, pero lamentablemente la estrategia legal quedaría corta para una coyuntura política como esta, ¿no? Ella es una funcionaria que debe responder desde un punto de vista político a toda actitud y todo acto que realiza, y ahí estaría pues quedando un vacío, una no explicación. Pero incluso dentro del proceso penal, a pesar de ser un derecho, en los delitos de enriquecimiento ilícito existe una obligación del fiscal, si bien de probar, pero hasta cierto punto, porque hay una inversión de la carga de la prueba. El fiscal puede acreditar sobre la base de los ingresos y egresos que él pueda determinar si existe o no un desbalance, y a partir de eso ya la obligación queda en la parte de desvirtuar o de justificar que en realidad esos ingresos son lícitos, que sí tuvo una fuente real o no, y si no lo hace ya es a cargo de la parte. Y es en esa línea que, digamos, que un silencio resultaría pues una estrategia insuficiente, ¿no? Hace poco entrevistamos al doctor Joseph Campos y él decía que no todo enriquecimiento es ilícito. En efecto, yo puedo obtener enriquecimiento por mi trabajo, por mis labores lícitas. Yo tengo un pagan un honorario. Al caso de la presidenta. Aplicados a cualquier persona en realidad. Cualquier persona puede tener ingresos. El contexto es realmente verificar si son legales o no. Si no los puedo justificar, si no los he declarado ante SUNAT, si son ingresos bajo la mesa, no podrían ser considerados lícitos. El gobernador del Cusco ha dicho que el señor Oscorima le prestó un reloj. ¿Qué sucede si la presidenta dice lo mismo? El reloj que yo he usado es un reloj prestado por el señor Oscorima para que lo luzca en determinados eventos importantes como una gira internacional, por ejemplo. Claro, justamente eso también sería un marco interesante que el fiscal tiene que generar las preguntas correspondientes, primero para determinar los vínculos que existen entre esta persona y la presidente, a cuenta de que o en razón de que le pudo haber dado esto o en préstamo o en alquiler o donado, por ejemplo. Y ante eso también le va a preguntar los documentos que puedan acreditar esa situación, ¿no? Es un bien de alto valor, no creo que se le preste a cualquier persona simplemente con el hecho de mi palabra y te lo doy. Son bienes de un valor muy, muy elevado.
¿Qué escenarios posibles ve usted en caso de que la señora Boluarte, por ejemplo, contestase mal, se contradijese, no pudiese probar, sostuviera explicaciones inverosímiles? ¿Cuál es el margen de acción del fiscal de la Nación en vista de las inmunidades de las que goza la presidenta Boluarte? Justamente ahí es el límite por la prerrogativa que usted hizo mención. El fiscal puede realizar las investigaciones, pero solo a un nivel de diligencias preliminares, que es lo que está en la actualidad. El problema surge que para poder avanzar a un siguiente estadio, a pesar de que, por ejemplo, él llegue a determinar que existe grandes indicios de alguna ocurrencia delictiva, lo que él debe realizar sería una denuncia constitucional y que hasta el Congreso, que por ejemplo ahora hemos visto que ha tratado de blindar, digamos, esta situación, ¿no? Y han emitido un voto para no sacar a la presidenta, por ejemplo. Entendemos de que por las bancadas que han votado en contra de esta situación, tendría pues una suerte similar, ¿no? Por lo menos de momento, ¿no? Si se presentara la denuncia constitucional. Entiendo de que seguirían en esa misma línea, ¿no? Salvo que la coyuntura política cambie y el parecer de la... Pero la coyuntura no podría cambiar a partir de las declaraciones de la presidenta y de la información que se pueda conocer sobre el origen de este reloj. En realidad, el Congreso, por más decisión política que fuese, debería también marcarse en un campo de objetividad, ¿no? Si los indicios son graves, son fuertes, ya sería casi una exigencia también de la población de que opinen, digamos, en una línea de que se le puede investigar a la señora a un nivel ya formalizado. Usted ha visto muchos ejemplos de que el Congreso tome en cuenta lo que la población siente y quiere. Ese es el problema. Por ejemplo, hace poco nada más hubo un caso de los mochasueldos en la que también se dieron blindajes, ¿no? Blindajes que impidieron la formación de causas, incluso pues inhabilitaciones y demás sanciones contra estas personas llamadas congresistas. Entonces, desde un punto de vista del análisis actual político, no podría pasarse a un siguiente nivel si es que no se da una aprobación por el Congreso, ¿no? Señor Correa, la señora Boluarte llega a la diligencia de hoy con malos antecedentes con la Fiscalía. Se negó ella o los miembros de su familia a que se abra la puerta. La puerta tuvo que ser derribada, hubo después quejas por el derribo de la puerta formuladas por el primer ministro. La Fiscalía aclaró que hubo que derribar la puerta puesto que las personas adultas que estaban adentro se negaron a abrirla, y han habido también convocaciones que no ha respetado la señora a declarar, incluso pidió después declarar en un cierto día, usted dijo que no, que había que esperar unos cuantos días porque se ampliaba la investigación. Todo eso hace que no llegue a una situación de neutralidad, sino con malos antecedentes, para este caso me refiero. ¿Qué consecuencias tiene eso en la actitud del interrogatorio fiscal? Bueno, son indicios de una inconducta procesal que se puede tomar como, por ejemplo, acciones de obstaculización. Y esto podría eventualmente llegarse pues a una etapa correspondiente, pedir pues alguna medida de restricción para ella, para evitar que siga cometiendo estos actos de restricción. Las medidas que contempla el Código son la prisión, comparecencia restringida, entre otros. De acuerdo. A propósito de esto, queremos recordar lo que dijo aquí en la cabina de RPP el día de ayer en una entrevista exclusiva el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Permítanos, doctor, por favor, volver a escuchar las declaraciones en torno a este caso, el caso Rolex. Ya mañana acaba el culebrón, se va a declarar ante el Ministerio Público, presumo que se harán todas las preguntas del caso, que no haya menester para una ampliación ni nada por el estilo, y con ello concluiré este tema. Mañana la señora presidenta irá acompañada de su abogado o los recibirá en Palacio, no tengo precisión de eso, a los fiscales, y sabrá explicar, yo estoy seguro, con absoluta contundencia, qué es lo que pasó, cómo sucedieron las cosas. Y yo presumo que después de esta explicación no le quede más al Ministerio Público que cerrar esta investigación. Si es un préstamo, el reloj no es un obsequio, como se dijo, y tampoco es una adquisición de la mandataria que pueda revelar que hay ahí un enriquecimiento ilícito. Si es un obsequio, ¿cuál es la figura penal en la que se inserta? ¿Es una falta? ¿Es un delito? Permítanos ir a una pausa a las 9:16 y regresamos para analizar esa posibilidad, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha dicho el gobernador regional del Cusco y que en la misma línea se pueda ubicar o dar la declaración de la presidenta esta mañana.
Son las 9:19, hemos pasado el audio en que el primer ministro el día de ayer nos dijo que él confiaba en que el culebrón, como denominó todo este procedimiento, culminaría hoy. Y si bien nos dijo que no estaba informado Mávila de los detalles, anticipó que la señora Boluarte podría dar una explicación a todos los interrogantes. No sabemos cómo puede anticipar eso, puesto que dijo que no conocía los detalles. Entonces le pregunto a usted, señor Correa, de acuerdo a su experiencia penalista, ¿qué margen de acción le atribuye usted a la señora Boluarte? ¿Qué porcentaje de éxito cree usted que puede tener su prestación de hoy para evitar que el fiscal concluya que hay zonas oscuras y que lo corresponde es hacer una denuncia constitucional? Ok, para empezar, la Presidenta, por más investidura que tenga como tal, es como cualquier otro ciudadano, la declaración de una persona que está siendo investigada termina por ser un acto de defensa, no un acto de prueba. En ese sentido, ella va a dar afirmaciones de descargo, pero estas afirmaciones de descargo tienen que tener un respaldo documentario, acreditado, con testigos y demás. Si ella no presenta esas afirmaciones acompañadas de algún elemento que corrobore los dichos, va a terminar por caer en un saco roto, ¿no? Pero yo le decía, si ella dice, me lo prestó, ¿cómo podría contradecirse a la Presidenta en esa respuesta? ¿No? Si el señor compró el reloj en cuestión, se lo entregó el día de su cumpleaños, en calidad de préstamo, dado que él es un coleccionista. Interesante. De alguna manera, el tema de los préstamos, ¿no? En realidad, ahora solamente se está discutiendo un reloj en préstamo, sí, pero son 14 relojes. ¿14? 14 relojes, no Rolex, sino al inicio inició el tema con 14 relojes. ¿14 relojes en préstamo? No, pero no todos los relojes tienen el valor que el Rolex, digamos. Obviamente, ¿no? Pero digamos son 14 bienes, digamos, en préstamo, o todos los adquirió. No, me refiero a los Rolex. Los Rolex en préstamo. El resto, todos son relojes de... Es más, durante el acta de allanamiento se podía leer, se hacía mención a esos relojes y la propia Fiscalía decía que el valor no era relevante para la investigación de los que se encontraron. Claro. Por lo tanto, le hago la precisión. La pregunta es sobre los Rolex. Ok. A ver, el tema del préstamo... en atención a qué situación podría generarse el préstamo, solamente por imagen, a cambio de qué situación, a cambio de qué relación. En este punto es importante también recordar que no solamente es el descargo de ella, sino también los indicios que se dan alrededor de todo esto. Un importante indicio, por ejemplo, más allá de que supuestamente la entrega se da cerca del cumpleaños de la señora, porque la compra del reloj se dio cerca del cumpleaños. También han surgido noticias, de momento todavía en un nivel de especulación, de que esto podría haberse dado, por ejemplo, para incrementar el presupuesto para el gobierno regional, donde está el señor, y esto podría desembocar, por ejemplo, en una malversación de fondos, ¿no? Desviación de fondos, incremento de un fondo para un determinado fin en favor de un funcionario o en favor de una entidad cuando no correspondía. Entonces, esto podría agravarse más. En realidad, no es tan sencillo como decir el préstamo y ello ya justifica todo, sino que también tendría que verificarse a cuenta de qué se da el préstamo. ¿Por qué motivo la persona de tanta amabilidad le da un obsequio o un préstamo tan deliberado en un momento circunstancial específico? Eso es algo que ella debería responder, no solamente decir fue un préstamo y punto, ¿no? Esa respuesta creo que es insuficiente. Señor Correa, nos ha dicho usted que el fiscal podría solicitar al Congreso que se proceda a una denuncia constitucional. Ahora, ya hay una denuncia constitucional contra ella formulada por la fiscal de la época, Patricia Benavides. Recordamos esa famosa noche en blanco durante el allanamiento de la fiscalía. Al día siguiente ella formuló una denuncia, no por los relojes que no se conocían en ese momento, sino por las muertes que se produjeron al inicio de su mandato. ¿Qué curso ha tenido esa otra denuncia constitucional y qué curso puede tener? Claro, las denuncias constitucionales tienen su procedimiento que se sigue a través de la comisión permanente y luego se derivan a la subcomisión para que hagan su calificación y luego aprobación de informe final y lo que corresponda, ¿no? Hasta llegar al pleno. Nada de eso ya es. Nada de eso, por lo menos no se ha divulgado tampoco el avance de ese caso, pero también hay que considerar que ese caso es distinto, ¿no? En el caso actual no ha habido
digamos, una falta de legitimidad o un tema también de cuestionamiento político. No lo digo democrático, jurídico, sino político, respecto a cómo se tomó conocimiento de las cosas. En esa oportunidad recuerdo que la fiscal misma estaba siendo cuestionada justamente por actos supuestamente de corrupción. Y justo en el día en el que se realizan actividades en contra, digamos, de la fiscal, ella genera una denuncia constitucional, pareciese instrumental en contra de la presidenta. Entonces, ese tema instrumental, sumado a los intereses políticos de tal vez blindar a la presidenta, han hecho de que no se haya dado un proceso adecuado. De acuerdo. Si en este caso hubiese una investigación sobre la posesión de joyas de lujo y caras y no hubiese una explicación sobre el origen de ese dinero que se usó para comprar, ¿qué pena puede corresponder? ¿Cuál es el delito en que estaría incurso la señora y qué pena le corresponde? Son 2 delitos y de hecho los 2 delitos están siendo objeto de investigación actualmente. El primero es de enriquecimiento ilícito y al ser ella presidente, un funcionario de alta envergadura, esto configura un agravante, que la pena máxima es de 15 años. Y el otro delito es el delito de omisión de declaración en documento, que en este caso sería pues en su declaración jurada, que se hace anual para, digamos, verificar qué ingresos tiene y qué bienes ha obtenido durante el año. Y en este caso estaría, pues, si es que es un bien que ella adquirió pero no lo declaró, sería también un tema de un máximo de 6 años. En total, ¿Y qué 21. aporta en toda esta situación la revelación de un informe elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS que ha pasado a la Fiscalía? Claro, la Unidad de Inteligencia Financiera lo que hace es verificar los ingresos y egresos, pero no tanto los declarados por SUNAT o los ingresos que podría tener la persona en efectivo, sino los materialmente ubicables a través de las operaciones bancarias. Esto es cuánto salió de su pecundio, con qué fecha, en qué momento, cuánto ingresó, y estos informes generalmente desembocan en un posible desbalance, que la persona también estaría llamada a responder respecto al mismo, ¿no? ¿Y cuánto dura toda la investigación? En este caso, ¿Qué plazos maneja la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía en casos complejos puede llegar a 8 meses. Entiendo que ese es el máximo para ese tipo de trámite. Vencido ese trámite, tendría que en todo caso emitir su decisión, en este caso la denuncia, y derivarlo al Congreso para que ellos hagan el propio trámite. Eso es en un máximo para casos complejos. Casos simples pueden ser de 120 días a menos. Por otra parte, tenemos declaraciones que ella hizo al principio, luego dijo que no declararía hasta hablar en la Fiscalía, y la famosa expresión que usó, son cosas de antaño. Sí, justamente. Y han habido algunos intérpretes que han hecho malabares conceptuales para decir que antaño puede significar ayer o puede significar el año pasado. Pero si estamos ante una mentira, ¿qué significaría eso en este contexto? Bueno, en realidad es una mentira que no se ha declarado, digamos, ante un procedimiento. No sería propiamente un delito, pero sí sería un indicativo de una contradicción en la presidenta, que puede también ser tomado por la Fiscalía, para no tomar, por ejemplo, credibilidad a la versión del préstamo, ¿no? Ella misma ha declarado de que supuestamente, producto de su esfuerzo, producto de su trabajo, producto de todo, ha adquirido eso. Es decir, ella ha dicho que lo ha adquirido con sus ingresos. Ahora en la Fiscalía va a cambiar de versión y va a decir que, por ejemplo, es un préstamo. Eso también podría ser tomado por la Fiscalía como una situación de no credibilidad en lo dicho por la imputada, ¿no? Pues muy bien, doctor Correa, abogado del estudio Ugaz-Segarra, experto en Derecho Penal, muchas gracias por explicarnos los alcances, mientras la presidenta estará respondiendo, Mávila. Así es, y nosotros vamos a estar muy pendientes del momento en que la presidenta concluya su declaración ante la Fiscalía y enhorabuena si es que luego declara también ante la prensa sobre